Muy bien. Vamos a hacer lo de viga a flexión. Sí. Tenemos el caso particular en el cual vamos a contar con una longitud. Vamos a contar con una longitud equivalente a 7.5 metros. Viga. Tenemos apoyos que restringen desplazamiento o soporte lateral a L tercios, como ustedes bien pueden observar acá. Vamos a contar con un LB, como está distribuido de manera uniforme, decimos que está a L tercios, lo cual nos daría entonces 2.5 metros. Que básicamente se vuelve nuestra longitud no arrastrada. L sub B, la que está en nuestra presentación. Vamos a contar con dos cargas. Hablemos de que la carga variable, carga viva, se ve. Vamos a ponerle una carga. Aquí para omitir la parte donde las mayoramos, la vamos a... Mejor si la vamos a colocar como una carga viva. Esta será de 20 kilonewtons. Y también vamos a definir una carga muerta. Vamos a meterle valores a esto diciendo que FY va a ser de 250 escales. Y porque después la vamos a diseñar a corte también. Vamos a decir que vamos a utilizar ASTM a 36. Con lo cual nos da un FY de 250 megapascales como FY. Y también tenemos un módulo de elasticidad de 200.000 megapascales. ¿Sí? Vamos a tomar una viga con algunas secciones aquí para darle los valores a la viga que corresponde. Podría ser rapidito. Que tenemos 7 metros. Vamos a utilizar esta, nos va a funcionar. 16 por 40. Entonces acá voy a ir colocando los valores. La W 16 por 40. ¿Ok? Entonces, vamos a ir colocando algunos valores, vamos a extraer algunos valores de nuestra tabla, por ello de que la puse de la par. Necesitamos, fuera de la sección,
que a esto le vamos a llamar D. Y bueno, aquí viene, tal vez no es por hacerle publicidad a los programas de cálculo, pero una de las grandes herramientas y particularidades de este tipo de software es de que yo muy bien, como ya lo saben, podemos colocar las dimensionales en pulgadas. Tal vez aquí me ahorro esa parte que haciéndolo en Excel tendría que convertirlas, ¿verdad? Es algo que ya todos sabemos. Entonces acá, pues simplemente voy a colocar este mismo operante pues, en pulgadas. Por ejemplo, si más adelante yo necesito llamar variable D, necesito llamar la variable D, pues esta es de las particularidades que tiene, ¿no? Ya solito el programa pues las convierte. Si no, y si se nos hace más fácil en Excel, solo hay que convertirlo. No pasa nada. Posterior a ello tenemos el área, tal vez aquí podemos colocar otra fila porque van a ser varios valores. Vamos a colocar acá. Eso. Lo vamos a definir como A. Equivale a 11.8. 11.8 pulgadas al cuadrado. Vamos a ubicar aquí una 8, no, perdón. De patín, que sería, vamos a nombrar F, y este equivale a 7 pulgadas con natal. Tenemos también el patín. ¿Cuál le vamos a denominar tesorería? ¿No? Recuérdense que esto, mientras yo les envío este PDF, pueden irlo anotando e ir haciendo los cálculos que ustedes consideren. Tenemos el espesor del patín con... No. Este es el punto 505, ¿no? Pulgadas. Luego tenemos el espesor del alma, equivale a 305 pulgadas. Estoy tomando aquí los valores. Y tenemos un radio de curva. Este R, vamos a necesitar más adelante. Si ustedes se recordarán, este radio de curvatura es el valor que nos separa, especialmente, porque tengo aquí un esquema. Les voy a colocar aquí un pequeño esquema para... Aquí está, justo este es. Bueno, el radio, este es el radio de esta pequeña curvatura que como estoy trabajando a partir de vía de molino, separa justamente la altura, ¿sí? Recuérdense que es peralte D menos justamente estos dos radios, esta pequeña curvatura, y H es la altura,
de este rectángulo que sería el rectángulo completo, posterior a esa pequeña curvita. Vamos a... sí, pues debería, las propiedades aquí de perfil deberían ir aquí abajito, pero vamos a hacer ahorita, mientras tanto, acá arriba, luego ordeno un poco esta hojita y así ya se las parto. Si la pueden tener aquí a la mano. La H para nosotros aquí va a equivaler a T, que es efectivamente esta parte. Ahora lo que no recuerdo es si estas tablas... ¿Cuántos los dos rayos es? Bueno, vamos a colocarlo acá. Sí, vamos a necesitar este valor un poco más adelante. Bueno, vamos a colocarle radio. Tengo 16 pulgadas. De esta manera. Espérate le voy a restar 0.625 pulgadas. Y todo esto. Voy a dividir en dos. Consulto si se logra ver de dónde obtuve el radio R. ¿Sí? Al perante le resté el valor de T o H, pues, que en esta tabla equivale a 13.625 pulgadas. Bueno, aquí todos lo estamos manejando en pulgadas también, ¿por qué no? Que efectivamente coincide con el KDET. Es que no me recordaba cuál era si el de diseño o el de detailing, pero el de detailing es el de medidas exactas, ¿verdad? Entonces, ese radio es este pequeño espaciamiento entre la fibra inferior del patín, en este caso el superior, y donde empieza a contar mi sección completamente recta, ¿verdad? Ingeniero, solo una consulta, ahí no hay que restar 2 veces el TF. 2 veces el TF. Para sacar toda la curvatura, que era D menos 8 y 2 veces Perdón, gracias. Tiene toda la razón, sí, efectivamente. Menos... Gracias. Sí, porque si no estoy obteniendo no valor de R, sino estoy obteniendo un valor de K. Gracias. Vamos a hacer aquí los dos cálculos. Uno acá, y ahora que ya sabemos el valor de K, R, que era el valor que en realidad queríamos sacar, acá le vamos a restar menos 2 veces TF. ¿Correcto? Ahora sí. Hacemos esto pulgadas. Y ahí estamos. Gracias. Muy amable. Y después radio. ¿Qué más valores necesitamos? Miren, aquí aparece el valor de J. Si no sabíamos, o nunca lo habíamos visto por ahí, también necesitamos sacar los valores de los módulos y las inercias. Por acá. Vamos a sacar las inercias y la constante de J. Pues 18 pulgadas. Este valor lo estoy tomando de esta celda 32. ¿Sí? 518, la cuarta. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo para X.
¿no? Ay, perdón. Metí un pequeño error. Ahí estamos. Estoy para allá. Disculpa. En 28.9 pulgadas a la cuarta. ¿Sí? Tenemos la de torsión J, que equivale a, aquí está, 0.794 pulgadas a la cuarta. Nuevamente, este valor se obtuvo de aquí. ¿Sí? Ahora vamos a necesitar estos dos valores, miren ustedes. Si no sabían, o digamos que nunca, vamos a ver la observación de Abraham, y permítanme, vamos a revisar acá. El valor de K, sí, correcto. Gracias, tiene toda la razón, vamos a ver. El resultante sería solo la distancia desde el punto R hasta borde superior de patín. Gracias. Ahí estamos. Uy, gracias. Muy amable. Ok. Y ahora vamos a añadir acá módulo de sección. Por último valor que nos queda sería módulo plástico. Digamos que aquí estamos sacando todos los diferentes valores que fuimos viendo en la diapositiva. Por favor, de igual manera, siempre vayan revisando lo que voy colocando acá. ¿Sí? Gracias, muy amables. Muy bien. Y tenemos como módulo de sección, vamos a utilizar siempre sobre el eje X. ¿Sí? Porque sobre ese eje es donde vamos a tener alrededor de este eje X el borde superior a compresión, y debajo de esa línea X vamos a tener tensión. ¿Sí? Entonces, cuando extraigamos los valores de esta tabla, todo va referenciado a ese eje X. Entonces aquí tendríamos un módulo de sección equivalente a S mayúscula, índice X de 64.7. Esto está pulgadas al cubo. ¿De dónde se obtuvo el valor? Acá, miren. Y ahora vamos a sacar el módulo plástico. No sacar, a copiar. En la diapositiva, recuerdo que estaba la ecuación, ¿verdad? Por si alguna vez tienen ¿cómo se llama? Algún perfil que vayan a armar, pues ahí se recuerdan, solo deben de buscar esta ecuación y aquí pueden obtener, ahí están, con estas ecuaciones pueden obtener ustedes sus valores. En Z en X tenemos 73, siempre pulgadas al cubo, ¿correcto? Y bueno, ahora sí empieza la parte interesante, ¿no? Pero permítanme, vamos a guardar esto para que no vaya a haber algún problema.
Este es el trimestre, ejemplo, ¿cómo le colocamos? Ejemplo, pues, ya extrajimos los valores de estas tablas, el resto ya no nos interesa mucho. Aquí vamos a hacer una serie de cálculos, ¿sí? Eso puede ser. Si las tablas les dan a ustedes valores como radios de giro, pues está bien, no hay ningún problema. Pero aquí podemos, para recordarles un poquito de las ecuaciones que nosotros estábamos utilizando. Perdone. Vamos a tener radio de giro X, sabiendo que esto va a ser la raíz de inercia sobre área, ¿verdad? Ahí está. Que debería de ser, bueno, si lo pasamos a pulgadas, 626, vamos a ver acá. 663, perdón, 663. Entonces, ya pueden ir colocando los diferentes, extrayendo los demás valores, o pues se pueden calcular con esta ecuación sencilla, como ustedes gusten, ¿verdad? O sea, aquí para ayer. En metodología, aquí solo le vamos a colocar que es muy bien. Así, tenemos espacio aquí para colocar más cálculos. Que diga que sí. No hay problema. Y vamos a ver. Teníamos también. Bueno, debemos de obtener ¿cómo se llama? Una distancia que va a ir del centroide de este patín superior al inferior que tenemos acá. Y no sería más que al peralte completo restarle 2 medios espesores de patín. Entonces acá vamos a definir como H sub 0 el peralte menos 2 medios espesores del flange del patín, dando, no sé si se les haga más cómodo ver esto en ya los cálculos en centímetros o milímetros, pero tal vez a partir de los cálculos vamos a empezar a trabajar en centímetros. La mala costumbre que nosotros como matemáticos ir viendo las medidas en 2 sistemas a la vez, somos bilingües en dimensionales. Entonces esta es la distancia entre los. Vamos a colocar tal vez este cálculo en una hoja adicional para que no haya problema. Y ya por último vamos a sacar el valor vamos a ver el valor de K, ya lo habíamos obtenido, ahora ustedes 1.18. Así teníamos que sacarlo de este lado, pero no hay problema, ya lo tenemos por ahí. ¿Qué más nos hace falta? Vamos a hacer el cálculo del lado izquierdo para seguir el orden que llevamos en la parte superior. Y acá vamos a calcular constante de torsión de Alberto.
pues un sencilla que tenemos aquí antes de empezar. Tenemos espesor de flange por base del flange elevada al cubo, y la h elevada al cuadrado dividido en tipo r. Pues ahí sí ya empiezan a generar ventaja los programas como MATLAB. Esta se define como una C sub W, perdón, y siendo entonces una T sub F de 24, que me salté, esta, por H sub 0 al cuadrado, por B sub F elevada al cubo. Bien, vamos a mostrar aquí los valores de una vez. Tiene un valor de más de centro. Esto debería estar en unidades a las, vamos a ver, TF. Tengo longitud al cuadrado, longitud al cubo, debería ser centímetros a la sexta. Vamos a ver. Lo vamos a mostrar en números decimales. Es un valor un poquito grande de dígitos, ¿sí? ¿Por qué a la sexta? Pues tengo aquí una longitud, dos longitudes, más otras tres que se están multiplicando, pues, y va sumándole a mi dimensional, siguiendo la ecuación que yo tengo de este lado, ¿sí? Aquí miren ustedes, aparecía el h sub f como esa altura h menos df, ¿verdad? Muy bien. Y a partir de ello, que ya tenemos, digámoslo así, los cálculos previos a revisión, a chequeo, la acción, procedemos a hacer el chequeo de la acción. Teniendo dudas, levantan la mano. Muy bien, entonces vamos a revisar cómo estamos en cuanto a pandeo local. Primero, recuérdense, parte de las primeras diapositivas era este punto. Que mi capacidad de flexión va a depender de esto, ¿sí? Si yo tengo pandeo, y si no, pues se define con el momento plástico. Por eso saqué mi valor de Z acá arriba. Entonces, como primer punto en chequeo de flexión, yo tengo que hacer una acción de pandeo local. Y para ello vamos a ir utilizando, ir revisando, perdón, dos puntos. Flexión de pandeo local en patines. Y para ello vamos a sacar acá de que según mi tabla de 1, la que ustedes ya conocen, debe de cumplirse la premisa en la cual sub f, entonces estaba presionando otra tecla casi. El valor de B sub f
Voy a escribir ahorita solo como ecuación y así ustedes más y divido 2t sobre f. Debería de ser menor o igual a 0.38 por la raíz de sobre f. ¿Sí? Recordemos que si esta condición, esta premisa se da, tengo una sección compacta. Así sería la forma para determinar que no exista ese riesgo de que haya pandeo local antes en los patines, antes de que desarrolle su capacidad. Entonces, para ello vamos a utilizar nuestro lambda, ¿sí? Recuérdense que esto está en la ecuación en sus presentaciones, y vamos a revisar el lambda del patín, que este va a ser igual a, aquí ya está escrito esto, de este lado, y tenemos una constante. Recuérdense que estos son valores adimensionales. Muy rápido me dicen, por favor. Y aquí tengo, entonces, la esfínter del patín. Sí, correcto. Flexocompresión. A la pregunta de Abraham. Tenemos ¿cómo se llama? El lambda subpatín, digamos, porque más adelante lo vamos a utilizar y vamos a calcular del alma, entonces vamos a generar un lambda sub alma. ¿Sí? Y bueno, acá esto. ¿Cuál sería el máximo que lo puedo permitirle a mi sección? Pues está en función de mi módulo de elasticidad sobre mi dpi. Para esto, vamos a sacar acá un valor. Miren, aquí ya podemos determinar. Si voy muy rápido o cualquier duda, van levantando la mano. Pero, ¿qué sucedió? Hemos calculado el valor permisible según el módulo de elasticidad, que en realidad en los aceros nunca cambia. 200.000 megapascales es el clásico. A menos que sea un acero muy especial. Y el FY, pues ese sí. En este caso usamos un acero A36 que nos da 250 megapascales. ¿Sí? ¿De qué dos valores estándar? Un acero grado 50, eso sí puede generar un valor un poquito más exigente acá. Pues por el aumento del denominador, pero especialmente acá, con esta primera condición, podemos indicar que como la esbeltez del patín máxima o permisible es de 10.748 y la que yo tengo en esta sección es de 6.93, en realidad yo aquí estoy obteniendo una sección compacta. Vamos a colocar acá este texto, lo voy a bajar. Si ustedes gustan hacerlo un poquito más elegante, más automático aquí la cuestión, pues pueden ponerle una condicionante. Tal vez por tiempo y porque quiero empezar otra. Quiero ver si puedo irme a tener aquí alguna de mis hojas. Mm, ¿Alguien que tenga alguna duda?
En este caso, digamos que la esbeltez del patín la he definido, se puede definir de varias formas, eh, especialmente en MATLAB, o como una condición antinormal, como ustedes gusten. Pero en este caso, digamos que yo tengo entonces una sección compacta, ¿sí? Y ahora bien, si yo quisiera hacer nuevamente el cálculo para el alma, tengo aquí que abrir un hoja, vamos a... Echando que el autor ahorita me lo acaba de permitir, vamos a... Solo que en esta hoja que tenía aquí... no se vayan a armar aquí, simplemente voy a jalar las ecuaciones de otra hojita que tenía aquí rápido, para que sea un poquito más rápido, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede? Vamos a revisar ahora el pandeo local, pero en el alto. Ya vimos que los patines permiten entonces una compacidad. Digamos que por los patines ellos dicen, bueno, no se preocupe, por nosotros, ustedes no tengan pena, que nosotros sí vamos a dar una sección compacta. Bueno, ¿qué pasa con el alma? La altura dividido el espesor de la web, creo que aquí sí se llamaba igual, de su... ¿sí? Debería de ser, aquí está, menor o igual a 3.76 por la raíz de elasticidad sobre FY. Ojo y atención, cuando nosotros chequeamos para patines es 0.38 y cuando revisamos el alma es de 3.76. En la tabla de ISC aparece como 0.38 va a ser para, yo creo que este es el caso 4, si no estoy mal, pero aparece la columna para elementos no rigidizados. Recuérdense que los patines solo, dentro de la sección están conectados solo al alma. Entonces los patines tienen en sus dos extremos pues libertad. Mientras que el alma, y en la tabla ISC, vamos a ver aquí rápido. Yo creo que es fácil notar dónde, a qué me refiero. Está en ISC, ¿verdad? Y este elemento que es el no rigi, que es el rigidizado, perdón, que sería en el caso del perfil el alma, debemos de revisar especialmente que sea inferior a 3.76. Entonces acá yo voy a tener un H, vamos a traerlo por acá arriba, donde lo definimos. H sub 0, ¿no? Ah, ya me acordé, porque aquí restamos directamente el valor, permítanme, el valor de T, que es el que nosotros... Aquí. Voy a hacer algo, voy a colocar acá el valor de H, ¿sí? El valor de H acá en nuestra sección era el valor de T. Pero cuando yo hice el cálculo, directamente introduje el valor de 13.625. No sé si te queda este H. ¿Sí? No cambió nada. Sí, solo le añadí ¿cómo se llama? La constante esta, ¿sí? Y este la vamos a poner que es la distancia libre. Altura de arma. Sí, esos son menos letras aquí para que no nos obstaculice. Entonces, la altura del alma, h, que equivale a esta t, es la distancia que está a partir de la curvatura entre cada punto. Es que aquí
La ingresé directo, por eso fue que no la teníamos definida. Muy bien. Ahora sí. Vamos a revisar. Aquí en el alma, yo tengo algunos parámetros. Vamos a mover esto un poquito por acá. Bueno, así como aquí en la parte de arriba yo tenía un lambda del patín, que es de 6.93. Y acá yo tendría sueltes en alma. Digamos que esta equivale a 44.627. Pero la que me permite el tipo de acero, bueno, pongámosle máximo, son menos letras también. La esbeltez máxima que se me permite en el alma es nuevamente de 106.349. ¿Sí? Solo colocamos acá valores. Entonces, con esto yo puedo indicar que efectivamente sección compacta o sección compacta, o como ustedes, ¿sí? Digamos, la condicionante no como que si fuese un... Hay varias formas de hacer condicionantes en MATLAB. Hay muchos videos en YouTube. Les voy a mandar un libro que es especialmente para ustedes, ingenieros estructurales, futuros estructurales, que lo de MATLAB. Espero les ayude. Vale. Entonces, la resultante acá, mucho instrucciones. Voy a colocar solo sección compacta. Así, para que no sea tan robusto, ¿verdad? Entonces, como el patín, los patines y el alma coinciden ambos en su lambda permisible, tenemos una conclusión final. Capacidad, de 14 por, no, 16 por 40 es compacta. Que es lo que vamos a revisar ahorita. ¿Sí? Es este perfil el que estamos revisando. Entonces, la 16 por 40 definimos que es, en efecto, una sección compacta. Bueno, entonces, como digámoslo así, ya pasamos los primeros dos, este inciso, el primer condicionante. Vamos a decir que ahora lo que nos corresponde es el cálculo de nuestros perfiles, de nuestro perfil 16 por 40, pero tomando en cuenta qué pasa con el valor de SB. Porque si ustedes se recuerdan, aquí un esquemita que teníamos al inicio, tiene dos puntos de Rioster, ¿sí? Entonces ahora voy a copiar esta imagen, la voy a llevar aquí adelantito. Y vamos a ver. Para el cálculo de CB, si ustedes se recordarán, cada carga P es donde recibe directamente la carga definida acá como carga viva y carga muerta. Vamos a hacer una pequeña mayoración. Siempre hay que mayorar las cargas. Carga P, bueno, como es mayorada, vamos a colocar aquí. PU. O bien puede ser 1.4 en la carga muerta. Le ponemos
newtons. Y va a ser 1.2 de la carga muerta más 6 de la vida. Bueno, claramente es más grande la segunda combinación, donde entonces nosotros vamos a indicar que la carga última en realidad será igual a aquí solo hice una, vamos así, una revisión. Sí, es que aquí no puede estar arriba, ahí estamos. Entonces la carga para utilizar esta carga última, que es igual a 80. Y esto, como bien sabemos, Ingeniero, disculpe, no sé si soy yo o no se le escucha. Pero no se le escucha. Amigo el mamado por lo que tengo aquí, Gucci. 5 segunditos, novelita. no sé si me escuchan ahora. Vamos a ver. Sí, ahora sí. ¿Sí? Oh, una disculpa ahí. Ok, perfecto. Bueno, no sé desde cuándo nos escucha, pero lo que les decía es de que la pregunta de Denis de los atizadores es especialmente ese refuerzo que nosotros vamos a colocar en el sentido transversal, digamos que los atizadores, para que me sigan acá. Para los que nunca hemos tenido la oportunidad de ver, digamos, un atizador, acá en naranja, los atizadores son piezas que se colocan en esta parte, miren ustedes. ¿Sí? Y también del otro lado. Entonces, lo que hacen, pero solo es una placa. Entonces, estos atizadores, digamos que el problema que generan es de que van a apoyar a resistir, pero especialmente a corte. Sí van a mejorar, a tener una resistencia, una mejora a flexión, pero no es tan grande. Entonces, la recomendación es de que si mi sección es esbelta, porque no es una sección comercial, lo que hay que proveer son apoyos para que su longitud arriostrada, su longitud no arriostrada no sea tan grande. Entonces, si yo tengo una sección que duerme y es muy grande y no me chequea por esbeltez, yo lo que tengo que hacer es proveerle estos apoyos. Eso es lo que normalmente se hace en puentes. ¿Recuerdan aquella vez que les enseñé un puente y tenía unos, son como diafragmas que iban a cada cierta longitud
ese puente, yo recuerdo que los diafragmas era una tipología muy curiosa y porque era en curva, al final quedaron como acá a 2,40 metros. Pero depende mucho de los cálculos y esta revisión especialmente que nosotros estamos haciendo ahorita, la que va a mandar. Pero atizadores sí pueden aportar, pero lo que más le ayuda, digámoslo así, lo que le va a resultar a usted más económico es meterle apoyos o reducir la longitud no arrostrar. Eso es lo que resulta de lo mejor. Eso es lo que lleva menos acero, menos soldadura y le mejora muy bien ¿cómo se llama? La capacidad de flexión, ¿verdad? Porque si no, simplemente lo que vamos a hacer es de que lo que nosotros hacemos es de que vamos a tener muchos rigidantes y si son luces bastante grandes, lo que va a pasar ahí es de que vamos teniendo muchos rigidantes, muchas placas. ¿Sí? Fíjense que aquí encontré una hoja donde, más que todo por la hora, que veo. Aquí estamos. Muy bien. Entonces, para agilizar un poquito esta parte del chequeo del CV, vamos a hacer lo siguiente. Miren, recuérdense que nosotros teníamos un diagrama acá de momentos, ¿sí? Tenemos el momento en A, el momento en B, el momento en C. Y también hay que obtener el momento máximo. El momento máximo acá, si le pusiéramos valores, llega a 200. 200 es esta línea que tenemos acá en la parte inferior, ¿sí? Bueno, en realidad analizando el primer segmento, ¿verdad ustedes? Entonces, analizando el primer segmento, como es una distribución constante, por ser un triángulo rectángulo, acá si ustedes generan una relación de triángulo o una regla de 3, que es lo más fácil, es fácil notar que el momento en A, entonces, va a equivaler a 1/4 de ese momento máximo. En B sería un medio. Y en C sería 3/4. Porque es una regla de 3. Por el comportamiento de triángulo rectángulo. Obviamente, si esto se complica y no es una línea recta, sino que es un diagrama de momento en, ¿cómo se llama? Con forma de, ¿cómo se llama? Bueno, con una curva. Algo que pueden hacer, que les aconsejo, es de que también si corren ustedes la viga que estén analizando en algún software de elementos finitos, ustedes cuando sacan los diagramas de los elementos pueden ubicar en cierta longitud y ahí obtener el momento exacto. Eso puede ayudarles bastante en el cálculo acá. Pero aquí como lo estamos solo haciendo para obtener el concepto básico, y como es un momento, mantiene una distribución acá uniforme, lo saqué a partir de una regla de 3. ¿Sí? Sencillo. El tramo 1, digamos que del primer punto de apoyo del lado izquierdo hacia el primer punto de aplicación en P, es el mismo, o tiene exactamente el mismo comportamiento que el tercer tramo. Entonces el tramo 1 se comporta igual que el tramo 3. ¿Sí? Vamos a ubicar esto un poco por acá, centrado. Y bueno, ahí ya tenemos el primer análisis de estos tramos. Con lo cual, ahora aquí, yo me aproveché un poquito de que tenía una hoja aquí a la par escrita, pero ustedes bien pueden obtener el valor de CB bueno, dividiéndolo en tramos, tramo 1 sería un CB para el tramo 1, ¿sí? Entonces se le coloca CB1, que era por ahí también contestando a la consulta de nuestro compañero Abraham. La ecuación de ustedes que teníamos en la diapositiva es esta. 12.5 veces el momento máximo sobre 2.5 por momento máximo por 3 veces el momento en A
más 4 veces el momento en B, más 3 veces el momento en C. Pero, ojo, si ustedes se recuerdan, la diapositiva acá nos dice esto, que debe ser menor o igual a 3. Quiere decir de que si superara el valor de 3, en realidad se sustituye y viene a tomar el valor de 3 neto. O sea, nunca puede ser mayor a 3. Si ya tenemos una, como les decía, una viga que esté muy arrostrada, el valor de CB va a empezar a aumentar. Y era más o menos por donde quería enfocar el concepto de hace rato, donde nosotros lo que vamos a tener es un comportamiento más parecido a un diafragma, porque están muy restringidas las longitudes, como una losa, y no tanto como una viga, ¿verdad? En este caso, obtuvimos el valor de 1.667 para CB1. Obviamente, también el valor de CB3 tendría exactamente el mismo. CB3 y el valor de CB2 equivale, vamos a ver, y esta está muy sencilla, ¿sí? Cuando nosotros tenemos, aquí, miren ustedes, de hecho, lo que acabamos de definir es ¿cómo se llama? El escenario G, ¿sí? Tenemos una carga en B, una carga en C, y miren ustedes, obtuvimos exactamente los mismos resultados que acá se ven, 1.67, 1.667, en el primer, en el tercer tramo, y en la parte del centro, que era lo que les decía, cuando los momentos son constantes, no hay variación, el valor de CB toma la unidad. Si por ejemplo acá nosotros, miren que estos diagramas, ninguno va a generar un diagrama de momentos constante. Pero cuando el diagrama de momentos se comporta, ¿no? Como el esquema que nosotros tenemos acá, donde no hay ninguna variación. Imagínense ustedes, o sea, el momento en A, el momento en B, el C y el máximo, todos son lo mismo. Entonces, si ustedes incluso pues, lo introdujeran aquí a la ecuación, o dicho de una manera sencilla, no es solo con las constantes, para que ustedes lo... Miren, pues, el numerador tiene 12.5, ¿sí? Si yo 2.5 se lo sumo al mismo momento, ahora me voy con el 3, más 3, más 4, más 3, otra vez aquí. Tengo exactamente 12.5. Entonces, se anulan y pues me da efectivamente el valor de 1. Por lo tanto, espero haya quedado clara esa parte. El valor de SB2 equivale a la unidad. ¿Sí? Tenemos CB1, CB2 y CB3. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos variando nosotros para los diferentes tramos. Bien, ¿y ahora qué hacemos con ese valor de CB? Vamos a tener una resistencia a flexión para perfiles compactos. Y esta gráfica, ahorita se las comparto acá en el chat. Primero ya calculamos los valores de CB. Pero cuando nosotros hablamos de resistencias para perfiles compactos, esto ahorita se los comparto. Ahí estamos. Esta gráfica más o menos va en relación a las gráficas que nosotros tenemos en la diapositiva, ¿sí? Bueno. Cuando nosotros vamos a tener un momento aplicado a nuestra longitud de viga, hay que tomar en cuenta que podría aplicarse si tiene longitudes arriostradas, pues directamente no a L, donde L es la longitud de la viga, sino a L sub B, que es la longitud no arriostrada. Entonces, tomamos cada segmento de viga como longitud no arriostrada
Y lo que vamos a hacer es aplicar o la vamos a someter a este comportamiento en esta gráfica, en la cual el momento plástico se va a desarrollar en esta primera parte de izquierda a derecha. Si nosotros hablamos de que vamos a tener un comportamiento elástico, noten ustedes cómo nuestra sección empieza a disminuir, ¿sí? ¿A qué quiero llegar? Mientras vamos teniendo una longitud sin arreostre más grande, el problema está en que nos empezamos a alejar de ese momento plástico que se podría desarrollar en un inicio. La longitud P, que es la longitud límite del comportamiento plástico, también se puede calcular. Entonces, para darle valores a esta, ¿cómo se llama? A esta gráfica, nosotros podemos calcular la longitud L sub P, donde la longitud límite de comportamiento plástico equivale a 1.76 por el radio de giro, y lo anoté como Y. Vamos a ver. Yo creo que aquí lo vamos a tener que definir como X. Esto que tengo. LR, así, aquí tenemos las dos fronteras del comportamiento. Permítanme que echando aquí. Me fui a secuestrar las ecuaciones que tenía en otra hojita. Ahorita les voy a explicar qué es. Estoy haciendo por acá. Muy bien. Bueno, cuando yo quiero obtener qué longitudes son las que van a marcarse acá, sucede lo siguiente. Vamos a ver. ¿Para qué me sirve calcular la LP? Quiere decir que con el radio de giro, bueno, esa es otra cosa, radio de giro en Y, permítanme. Solo quiero verificar un punto aquí rapidito y ahorita les digo. Un segundo, solo que esta viga, yo recuerdo que la tenía definida con... Un segundo. Sí, ahí estamos. Bueno, vamos a tomar acá el siguiente esquema, ¿sí? Nuevamente, cuando yo estoy analizando el comportamiento de flexión de mi sección, tengo mi eje X como eje transversal, donde ya sabemos que fibra superior está a compresión y la inferior a tensión. Bueno, pero ¿qué puede pasar? De que esta viga, digamos que... tengo que ver un esquema, vamos a ver. Aquí, esta. ¿Qué puede suceder? Que cuando bueno, ¿qué sucede con mi viga? Cuando yo la empiezo a cargar, lo que puede suceder es de que ya sabemos que fibra superior o sobre eje X está a compresión y abajo está a tensión. Ahí estamos claros. Bueno, pero puede pasar un efecto en el cual la longitud de toda esta viga, a pesar de que los esfuerzos se están tratando de hacer de que pandee de forma cóncava, simplemente porque el alma es más pequeña que los patines, tienda a generar una deformación como la que tenemos en el esquema. Espero esté claro, si no, levantan la mano. ¿Y qué sucede? Antes de que desarrolle este comportamiento, yo tengo una nueva longitud acá en esta gráfica que se llama L sub P. Esta es la longitud límite del comportamiento plástico. A ver, si ustedes se recuerdan, al inicio de la clase del día de hoy hablamos de que yo tengo que tener una sección compacta,
Yo tengo que tener, pues obviamente mis espesores, patín y alma bajo control, pero cuando ya empiezo a tener longitudes muy largas de vigas, hay una característica especial, además de la separación ariostrada, que va a ser esta. Si la viga que yo estoy ensayando, que en este caso va por el radio de giro en Y, es este punto, que lo estoy extrayendo de mi viga de W16/40, yo quisiera que desarrollara el momento plástico sin hacerle ningún cambio. Esa longitud, para que desarrolle su momento plástico, tendría que medir 1.98 metros. ¿Sí? Teniendo esa longitud, yo garantizo que con la flexión que sea, la carga distribuida que sea, y cuando ya empiece a plastificar mi sección, no va a pandear de esta forma. ¿Sí? Si mide 1.98, se desarrolla el momento plástico. Es decir, subo carga, subo carga, subo carga, y va a plastificar. Pero el problema está en que yo no tengo en este caso una viga de 2 metros, de 1.98. En este caso yo tengo en realidad una viga de 7.5 que fue definida al inicio. 7.5. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quiere decir ese parámetro? Como mi longitud de viga es más grande que mi longitud del comportamiento plástico, entonces yo debo de calcular acá donde es de que mi viga puede empezar a generar algún comportamiento de este lado de la gráfica, ¿sí? Porque, dicho de otra manera, si mi viga, pongámosle valores acá, a mi eje horizontal empieza la longitud en 0, ¿sí? Y conforme yo me alejo, aquí donde va el cursor, hacia la derecha, aumento la longitud de la viga. Nuevamente, con el concepto de la clase hace ratito, yo les decía, no es lo mismo ensayar una viga de 3 metros que una de 30, por ejemplo. Bueno, pues más o menos algo así va el ejemplo. Aquí están los 3 metros donde desarrolla longitud, un momento plástico, y aquí van los 30 metros, donde empieza a aumentar la longitud, de tal manera que los momentos resistentes empiezan a disminuir. En el caso de la 16/40, que digamos fue la que seleccionamos para hacerle las pruebas acá, LP equivale, vamos a ver aquí, a 1.98. Casi los 2 metros. Entonces acá, si yo quisiera ponerle valores a esta gráfica, podríamos decir que acá, nuevamente perdonen la resolución, seguramente quisiera pixelar un poquito, pero LP aquí equivale, o digamos que acá, justamente aquí a la par, tenemos una cota de 2 metros. ¿Sí? Esto es longitud en metros. Entonces, claramente nosotros no estamos en los 2 metros. Nosotros tenemos una longitud un poquito más grande y ya solo tenemos que revisar en qué punto va a caer nuestro momento resistente. De esto depende. A lo mejor yo puedo desarrollar un comportamiento inelástico, pero va a depender de cuánto mida mi viga como tal. Entonces aquí va a aparecer un nuevo parámetro que se llama L sub R. L sub R es la frontera entre que mi viga se comporte de forma inelástica o elástica. ¿Sí? Entonces, se procede a calcular el valor de L sub R. Aquí está. Entonces, para que podamos anotar, por favor, el valor de L sub R equivale a 0. Aquí está en la gráfica que les compartí hace ratito. Aquí está, perdón, solo quiero ver aquí. Sería perdonen ustedes, aquí hubo un error de diapositivas. Vamos a ver. Estas dos creo que se colaron aquí.
Sí, era la siguiente. O sea, sí la tienen en su presentación, pero creo que se me desordenaron acá un poquito las slides. Bueno, pero vamos a verlo aquí un poquito más a mayor escala, ¿sí? Bueno, ¿y qué sucede acá? Que nuestra resistencia a la flexión nominal, que era lo que ya veíamos, va a tener un punto de frontera acá, que es ese 0.7 por el valor de f sub y por mi módulo de sección, S sub x. ¿Sí? Entonces acá, yo lo que debo de hacer es el cálculo. Procedo a multiplicar 0.7 por FY por SX, y esto me va a dar un valor de sección. Disculpe la interrupción, ingeniero. ¿El RTS qué significa o qué nos indica ese parámetro? RTS. El RTS. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Ahorita. Sí, está aquí adelante, pero fue por tema de tiempo que les empecé a explicar el ejemplo y ahorita terminamos de ver estos. Ahorita vamos a llegar a ese lado. Esto lo vamos a correr un poco por acá. Todavía no lo vamos a tocar, ¿sí? Solo quiero verificar aquí, permítanme, en este valor. Estoy revisando aquí las dimensiones que habíamos colocado en el módulo de sección. Está pulgadas. Vamos a ver. Pues coincide, no sé por qué no. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya llegamos a este punto donde tenemos el desarrollo de esta gráfica dependiendo de cómo vaya el comportamiento de nuestra longitud en vigas, ¿sí? Un pequeño error ahí entre el orden de las diapositivas que teníamos. Pero ¿qué va a suceder entonces con esta gráfica? Sucede que cuando nosotros hablamos de la longitud que pueda desarrollar el momento plástico, pues ya vimos y ya determinamos que hasta esta cota sería entonces nuestro 1.98 metros. Ahora bien, este valor que nosotros vamos a calcular acá, aquí está, el valor de LR podemos obtenerlo de esta manera. Sucede que cuando nosotros tenemos un inadecuado soporte lateral, puede ser de dos maneras. Tenemos un caso 1, donde tenemos un adecuado soporte lateral. Pero si en algún caso las longitudes de las vigas respecto a su sección transversal empieza a aumentar y aumentar, lo que va a suceder es de que en teoría se reconoce como un inadecuado soporte. ¿Qué sucede? Regreso aquí a la gráfica. 2 metros los detecta o caen con la viga W16 por 40 dentro de una muy buena longitud. Va a desarrollar un momento plástico. Pero conforme yo empiezo a aumentar la longitud de esa viga con esa misma sección, si se dan cuenta, el momento resistente disminuye. Entonces,
lo que entiende, o la forma en la que hay que calcularlo, es de que debemos primero determinar en qué punto vamos a estar de esta gráfica, a partir del cálculo de L sub R. Nosotros vamos a empezar acá. Vamos a ver. Aquí está, miren. Si nosotros logramos aquí, demostrar que la sección es compacta y de que este miembro longitudinal tiene soporte lateral continuo, esto y se daría si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una sección compuesta, donde ese soporte lateral es continuo, es decir, que va a lo largo de todo el desarrollo de la longitud, o que la longitud sea en realidad muy corta, es decir, que está más cerca de donde se va a desarrollar el MP. En este caso, como nosotros no tenemos una sección compuesta, entramos a un caso número 2. ¿Sí? Entonces acá nosotros debemos de hacer el cálculo de LR, que era el que nos preguntaba el compañero en la hoja de cálculo anterior. Y este valor de LR es el que nos va a permitir identificar en qué punto cae nuestra longitud de viga en esta gráfica. Y ya dependiendo de ello, pues vamos a ver si va a tener un comportamiento inelástico o elástico. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es de que procedemos a calcular acá con, y aquí está, este valor es importante que nos lo llevemos porque el valor de C, que equivale a 1 para secciones I o T o H, que son las que normalmente vamos a estar calculando para vigas, y este es el que multiplica a la constante torsional o a la constante de San Benet. Entonces acá, que es lo que vamos a hacer nosotros, vamos a terminar. Para doble C o para perfiles W, se utiliza el valor de C igual a 1. ¿Sí? Eso ya lo platicamos. Vamos a calcular ahora LR, pero no lo vamos a calcular en esta ocasión. Y el valor de R sub TS es el que nosotros tenemos de este lado. ¿Sí? Tenemos que calcular estos tres valores. ¿Sí? Tenemos el 1.76 por RY por E sobre el DI, que es el que nosotros tenemos ya de este lado. El valor de R, vamos a poner esto aquí abajo. Tenemos el valor de R sub TS, que equivale al módulo de inercia en Y por H sub 0, dividido 2 veces el módulo de sección en X. Y el que nos hace falta es el valor de LR. Por temas de tiempo, por favor, pues la ecuación ya la tienen dentro de sus diapositivas, la pueden copiar sin problema. Y solo voy a jalar acá esta ecuación. Aquí está. Muy bien. El valor de C, recuérdense ustedes, se define como 1. Vamos a explicar un poquito esta ecuación. ¿Eh? Bueno, vamos a ver. Estoy obteniendo el límite de esta frontera entre estos dos momentos resistentes dependiendo de la longitud de mi viga, conocido como L sub R. ¿Sí? L sub R, según la ecuación, equivale a 1.95 del valor de R sub TS. ¿Sí? Es solo una constante. Y esto se multiplica por el módulo de elasticidad. Vamos a agrandar un poquito acá. Okay, ya vieron de dónde salió la ecuación. Y lo vamos a dividir en 0.7 por FY por la raíz del módulo de constante torsional por C. Recuérdense que C, para perfiles W, toma el valor del módulo de sección en el eje X. ¿Sí? Aquí nuevamente se repiten las variables H sub 0, y ya saben ustedes que es la distancia entre patín superior y patín inferior. Y luego sumamos un constante de 6.76 por nuevamente 0.7 de FY sobre elasticidad, que es más o menos como el inverso de esto, ¿no?
al cuadrado, y esta longitud, miren ustedes, tiene bastante sentido, digamos, los casi 6 metros, digamos que acá, está en nuestra grafiquita, LR adopta un valor, esto se obtuvo con la ecuación equivalente, estamos colocando en naranja, y aquí tenemos una cota, digámoslo así, de 6 metros. Bueno, ahora bien, y aquí viene la pregunta y la importancia del por qué es que nosotros deberíamos de siempre obtener estas gráficas. Pues sucede que ahora ya sabemos dónde cae nuestra longitud de vida actual. Nosotros tenemos una longitud de 7.5 metros. ¿Sí? Entonces, ¿a qué viene todo esto? No solo, y que era más o menos la idea que trataba de transmitirles desde el inicio de la clase, que no solo se trata de la sección que yo vaya a tener, que sea de buenos espesores y demás, sino que también la capacidad a flexión de esa misma sección se ve afectada por la longitud que pueda tener. Entonces, el detalle está en que nuestra sección, ya vimos que no va en nuestra sección W16×40 con la longitud de 7.5, por la longitud que tiene, no va a desarrollar momento plástico. Es mayor a LR, entonces el modo de falla va a ser dentro del rango elástico. ¿Sí? Entonces, dentro de los otros cálculos que nosotros podemos realizar, y perdónenme que ya no voy a escribir las ecuaciones, pero sucede que se nos está agotando el tiempo. Voy a trasladar aquí las ecuaciones que son para saber qué cálculo qué momento, perdón, podría yo tener. Entonces acá, el momento plástico ya sabemos que es el módulo plástico por FI. Eso lo definimos al inicio. Quiere decir de que en mi viga, si tuviera solamente 1.98 metros de longitud, esta longitud que tenemos acá, me podría desarrollar este momento resistente. Eso es un momento plástico. Y el momento resistente correspondiente al límite del comportamiento del pandeo lateral torsional inelástico, quiere decir que este MR va a estar ubicado entonces de este lado, ¿sí? En este punto, hasta donde se cumple el punto 7 de FY por SX. FY punto 7 por SX. A eso era la referencia. Perdón, aquí yo lo había escrito como la cota horizontal, la distancia L, pero en realidad es el momento. Por eso era que hace un par de minutos, las dimensionales no eran de longitud, sino que es la cota en elevación que voy a tener en esta gráfica. Una disculpa por ello. Entonces acá yo calculo mi momento resistente, que equivale a 0.7 de FY por SX. Que sería este que tenemos acá. Entonces, si nosotros estuviéramos haciendo la gráfica, digamos que acá tenemos 185 y 300, voy a redondear este número a 300, ¿sí? Entonces acá yo tengo, para ponerle valores a nuestra gráfica, aquí alcancé una cota de 300. ¿Sí? Este punto, esta coordenada, va a ser 2 en longitud y 300 en altura. Aquí el momento resistente equivale a 185,54. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden observar, si yo aumento la longitud de mi viga a llegar a 7.5, claramente voy a estar por debajo de 185, mucho o poco. Entonces, así es como las vigas empiezan a verse afectadas dependiendo de qué tan larga pudiera ser la viga o qué tan poca longitud no arriostrada pudiera tener. Y es por ello que nosotros necesitamos proveer arrostres o utilizar secciones más robustas, ¿verdad? La diferencia entre una sección no compacta y sección esbelta no es diferencia, sino que en realidad es la misma. Es un sinónimo, Caleb.
Una sección esbelta quiere decir de que no es compacta en patines ni en alfa. Y aquí vamos a poder sacar nosotros, vamos a ver. Si van teniendo dudas, por favor, levanten la mano. Vamos a poder, vamos a ver, estamos en este lado. Va. Ahora regresemos aquí. ¿Qué sucede? Yo puedo sacar en realidad un momento que se denomina, pues, nominaje, ¿verdad? Como para determinar que si yo voy a poder cumplir con el momento que está actuando en mi viga, ¿sí? Y ya con eso voy a finalizar, perdón que me he extendido un poquito. Voy a tener que copiar aquí una ecuación más. Vamos a ver. LB, LP, LR. Quiero ver algo si me va a funcionar esta ecuación. LR, LP, LB. ¿Sí, Abraham? Ingeniero, disculpe una consulta. Como el momento donde perdone, tenemos un momento de 200, era el momento máximo, pero aquí tenemos el MR de 185. ¿Quiere decir que sí estamos dentro de una área inelástica o es solamente en función de la longitud? Porque como en el cálculo que hicimos, ¿verdad? El diagrama y todo nos dio 200. Sí, correcto. Bueno, no, digamos que eso es parte del último chequeo que nosotros vamos a hacer. El cálculo Ok. de 200 que nosotros obtuvimos aquí, digamos que es el momento actuante, ¿verdad? Correcto, correcto. Sí, sí. Entonces, el cálculo que vamos a determinar ahorita es esperando que ese 200 cabalmente no interfiera acá, pero aquí entra el punto de, vamos a ver, recordemos que estas son longitudes no arriostradas, ¿sí? Sí, correcto. Entonces, digamos que si nuestra viga empezaba, vamos a ver, el diagrama de momentos acá, coincidentemente tiene las cargas aplicadas donde hay arriostres en su longitud. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer ahora es de que ya vimos que esta viga de por sí, sin arriostres, no aguantaría ese momento, porque si nosotros tomamos la longitud completa de la viga, ya nos dimos cuenta que a 7.5, sin arriostrarla, aquí no cumplimos. Por poner ahorita un número teórico, un número, digamos que aquí nosotros, solo con la sección que tenemos, nos resiste 90 kilonewtons, la mitad, digamos que de siguiendo este comportamiento, ¿verdad? Ojo que esto es asumido, ¿verdad? Asumamos que si yo continúo desarrollando la longitud de mi viga sin arriostrarla, yo llegaría a resistir simplemente a 7.5, 90 kilonewton metros. ¿Me doy a entender? Sí, Denis, sí, tiene toda la razón. Lo que pasa está en que a veces ISC nos dice, Denis, a veces ISC dice slender y a veces dice no compacto. Cuando se refiere a no compacto, se refiere a el patín o el alma, que es un patín no compacto o un alma no compacta. Y slender quiere decir de que es esbelta. Entonces, si yo tengo patín compacto y alma compacta, tengo una sección que va a ser non-slender, que también es otro término que utiliza ISC. Quiere decir de que sería no esbelta, ¿verdad? Slender es la esbeltez, y que sea o no compacto, generalmente hace referencia específica a patín o alma, puntualmente. Pero son términos que van de la mano. Digamos que acá, vamos a ver, para usar la misma terminología de ISC, aquí alma compacta, y acá sería patín compacto.
Y aquí podríamos colocar sí, aquí, y ya son fotos de la sección. Es grande. A veces lo coloca en ese mono Blender, ¿verdad? Pero van relacionados. Ok. Pero es bueno, porque así podemos irnos ubicando bien en las gráficas. Vale. Y ahora, antes de que nos vayamos a tiempos extra, vamos a copiar acá un par de ecuaciones que me estoy secuestrando de otro lado. Solo me hace falta definir una LP30. LP, a mí me la definí, y me hace falta una LB. Bien, pues ahorita voy a copiar voy a copiar esta ecuación, que sería el momento nominal que resiste ¿cómo se llama? La viga. Y ojo, ahorita, independientemente si estoy trabajando en caso 1 o caso 2, ¿sí? LB, recuérdense que es mi longitud no arreostrada, es lo que empezamos a ver desde el inicio. Como ya vimos acá, que si yo, ¿saben qué? Hagamos una condicionante para que sea un poquito más fácil acá. Creo que esta no es práctica. Voy a arreglar aquí un poquito esto. Se los voy a poner ahorita en texto. Sí, mi momento último. Mi momento último es menor. CMU es menor. O a esta condición. No, no es una condicionante que esté programando, sino solo se las estoy describiendo como texto. Pero si mi momento último es menor a MR, y digamos que se puede continuar con la longitud como tal. Se procede, pues, sí. Pero digamos que aquí viene lo importante. El 185, que muy bien nos hacía la observación hace un ratito nuestro compañero, es menor al 200 que nos da el diagrama aquí. Entonces, debe proveerse arriostres laterales. ¿Qué pasa con los arriostres? Lo que pasa está en que la longitud, que digamos antes era de 7.5, ahora nos la va a disminuir a donde estén esos arriostres. Y donde nosotros los tenemos, digamos que en este esquema es justamente a cada tercio. Entonces eso me produce 3 LBs yo creo que se colocó al inicio, bueno, vamos a ver. Aquí, longitud no arriostrada como 2.5. Entonces, traen aquí una pequeña ecuación. Si no, no nos da tiempo.
Entonces, hacemos lo siguiente, ¿sí? Debemos determinar los siguientes parámetros, permítanme. Bueno, ahora bien, mira, aquí vamos a tomar un valor, ¿sí? Ya vimos que los valores de CB, que ya los habíamos calculado, asumiendo que sí se iba a tener que arrastrar la... Ingeniero, perdón, creo que tiene otra vez en mute su voz. ¿No se escucha? ¿Ahora? Sí, ahora sí. Gracias, muy amable. Entonces, miren, pues, les decía que, gracias. El valor de CB, vamos a tomar nosotros el más bajo porque ese sería el valor crítico, ¿sí? Para obtener entonces el momento resistente crítico durante el desarrollo de toda la longitud. Digamos que, aunque yo tuviera aquí un CB muy grande, porque ya van a ver ustedes acá, que el valor de CB con esta ecuación que yo traje, si yo tengo, esta es la ecuación de tensión crítica, ¿sí? Yo puedo permitirle, y aquí tal vez pueden copiar por favor la ecuación, yo tengo un valor que se refiere a la tensión crítica y depende del valor de CB menor, porque obviamente si estoy utilizando el valor de CB pues, más grande, esto me va a mentir, no estaría yo utilizando esa tensión que puede ocurrir en las fibras de los perfiles de manera crítica, ¿sí? Entonces tengo que usar los más bajos porque en base a este F sub CR, así va a ser entonces el momento que yo pueda ir tomando. También creo que aquí copio una ecuación de más. Está, creo que se me quedó. Ah, sí, está. Perdón, no estoy jalando info de otra hoja. Se vino de más. Bueno, entonces ahora, ¿qué sucede? Este FCR vamos a utilizar más adelante. Y luego nosotros tenemos en función a la longitud no arrostrada, vamos a definir nuevamente segmentos de viga. Digamos que ahora ya no tenemos una viga de 7.5 que ya definimos que solo nos va a resistir, digamos que teóricamente unos 90 kilonewton metro, que ya vimos que no nos funciona. Entonces vamos a chequear el momento resistente por cada uno de esos tres tramos, donde el más crítico es el que tiene el CB menor. Entonces, vamos a sacar lo siguiente. Obtuvimos un valor de LP. Si se recuerdan, está acá arribita. 1.76 por RY y bla, bla, bla. Tenemos un valor de casi 2 metros y tenemos un LB que equivale a 2.5. Esa es la ventaja de arrastrar las vigas, que
cuando imagínense que por alguna razón hubiéramos arrastrado no solo 2, sino 3 arrastres en el largo de la viga, el momento plástico se desarrolla. Es decir, que un perfil W16x40, pero con 3 apoyos en su longitud, resiste mucho más, porque va a desarrollar su momento plástico. Es decir, antes va a plastificar que falle, ¿no? Entonces, tenemos una longitud no arrastrada equivalente a 2.5 y un LP de 1.96. Y tenemos que hacer esta condicionante. Si LB fuera menor a LP, nuevamente, vamos a caer en el rango de este lado, ¿sí? Nuestra longitud no arrastrada queda por debajo de este punto. Entonces, ahí nuestro momento resistente, nuestro momento nominal, digamos, resistente, este tal vez debería llamarse momento resistente en realidad. Resistente de la viga equivaldría casi a 300, que era lo que veíamos anteriormente en la gráfica. Bueno, pero muchas veces no se puede arrastrar tanto como ya vimos desde el inicio. Entonces, puede ser que nuestra longitud LB no arrastrada sea inferior. Bueno, aquí hay otra ecuación que es la que surge de este cálculo, ¿sí? Donde nosotros podemos desarrollar, las condicionantes están en su diapositiva, ¿sí? El momento plástico va a ser mayor o igual a CB multiplicado por los diferentes valores que se van aplicando, de tal manera que obviamente va a resultar un momento inferior. El momento inferior con esta nueva ecuación debería ser el más bajo entre el momento plástico o el momento plástico afectado por esta serie de operaciones multiplicado por su CB, claro. Porque también depende de cómo esté arrastrada la longitud de la viga y cómo se desarrolle o en qué punto del diagrama de momento nuestro segmento analizado va a estar. En este caso, efectivamente, al momento plástico se le resta momento plástico menos, esto, si se recuerdan ustedes, es el momento que nosotros teníamos aquí, como el momento resistente. ¿Sí? Bien pude haber colocado solo OMR. Y aquí tenemos una serie de esta fracción, que es ALB, recuérdense, longitud no arrastrada, menos LP, longitud para que se desarrolle el momento plástico, se le resta, se divide, perdón, sobre L sub R menos LP. En este caso, digamos que si mi L sub R y longitud plástica fueran mayores a LB, yo digo entonces que mi momento resistente por la viga en realidad no es de 2.99, sino va a ser de 2.84. Ya disminuyó un poquito por ahí. Pero como no tenemos esos casos, sino que en realidad LB es mayor a LP, entonces sucede el tercer caso. Digamos que hay 3 escenarios. Vamos a colocar acá el escenario 1. Vamos a tener un escenario 2, ¿verdad? Voy aquí al texto. Y aquí tenemos un escenario número 3. ¿Sí? Bueno, aquí estamos. Entonces, debemos de tomar el valor mínimo, que es lo que nos pide la norma, entre el módulo de sección por mi F sub CR, que es la tensión crítica debido al pandeo lateral torsional. Obtengo el momento, y eso lo comparo contra mi momento plástico, y a eso le vamos a sacar el valor mínimo. Esto nuevamente, el momento plástico predomina, y me devuelve un 2.99. La norma lo que me pide es de que entonces yo compare cualquiera de esos 3 escenarios y proponga el de menor valor. En este caso, mi momento n, tengo que compararlo contra el momento del escenario 1, el momento del escenario 2 y el momento del escenario 3. Con lo cual, mi momento sub n es de 280. Porque estoy diseñando LRFD,
LRFD o ASD hasta este punto van con el mismo fundamento. Pero a partir de acá, donde yo le introduzco un factor de minoración, aquí claramente se puede observar que me estoy yendo sobre el camino de un LRFD, porque mi valor de phi toma 0.90, ¿sí? Voy a multiplicarlo como factor de minoración a mi momento nominal, con lo cual me produce un momento resistente de 2.55. Si ustedes se recuerdan, mi momento último iba a ser igual a 200, ¿sí? Entonces, yo puedo decir de que aquí se podría hacer una condicionante. Si momento último es inferior a MN, el perfil W16 por 40 con 2,3 tercios. ¿Sí? Entonces, lo importante y el resultado de esta verificación es poder determinar si una viga puede resistir sin arriostres o con arriostres. Y si necesita arriostres, ¿a cada cuánto lo requiere? ¿Sí? ¿Preguntas? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Perdón. Sin Dale, Alejandro. arrestres hubiéramos quedado en el estimado de los 90 kilonewton metro, que solamente de manera figurativa se colocó en la gráfica, ¿verdad? Si hubiéramos quedado menores a la resistencia, quiere decir que tendríamos que arrastrar a la distancia de LP para que nos generara más momento. Exacto. Ok. Gracias. Sí, así es. Y ahí ya hasta desarrolla el momento plástico, ¿verdad? ¿Sí, Julio? Ingeniero, una pregunta. Tengo dos preguntas. El primero es como nosotros estamos arrastrando. El primero es como están necesitando que la viga sea arrastrada, puede ser arrastrada nada más con Stirners o necesita una viga que la arrastre. Ojo y tengan mucho cuidado. Ujú. Un stiffener no es un arriostre. El compañero Abraham nos preguntaba hace ratito, ¿atiesadores? ¿Los atiesadores son los stiffeners que usted dice? Bueno, así es como yo los conozco, pero esos no son para cambiar la longitud no arrastrada. Longitud arrastrada es cuando yo introduzco otro elemento, como los que tenemos acá. Digamos que de esta viga, si yo sacara mi longitud no arrastrada, digamos que acá yo tendría, vamos a ver, acá, aquí tendría yo una longitud no arrastrada, una segunda, una siguiente, y acá van siendo mis diferentes LB, ¿verdad? Así es como se comportaría. Y, y- y la siguiente pregunta es, como tenemos eh, tres, tres secciones, ¿verdad? Básicamente de longitud en la misma viga, Ujú. ¿qué valor de CB utilizamos? ¿Utilizamos el menor o vamos calculando por tramos? Porque, por ejemplo, en el tramo 1, el momento nominal no son los 200, el momento actuante no son los 200, sino que se da en el centro de la viga. Y ese tiene un CB distinto. Sí, correcto. El O detalle sea, es que cuando se en el desarrolla. tramo tenemos un CB de 1.60 y pico. Sí, correcto. Pero si se da cuenta, acá en donde están sus diferentes, permítanme, ahorita lo voy a enseñar. Si se da cuenta acá, cuando nosotros sacamos el diagrama de momentos, cualquiera de los tres tramos, recuérdese que aquí podemos y sacamos el momento máximo.
pero en cualquiera de los 3 tramos, el momento máximo llegó a 200. Acá en este primer tramo se alcanzó el 200, aunque sea en el último pelito, pero es que precisamente esto se hace para que no desarrolle en este último punto una falla, ¿verdad? Y tiene bastante sentido. En realidad lo que pasaría de MC para atrás es de que simplemente se está sobreestimando, pero es que así es como lo pide la norma. Aquí nuevamente 200 es el momento que predomina y en este último tramo, efectivamente, solo en este punto se utiliza. Pero la condición que nos pide la norma es de que vayamos utilizando siempre el valor mínimo de 0, ¿verdad? Así como aquí fue donde Ah, calculamos. porque en este caso tiene en este caso tiene las cargas en donde va a riostrar, pero no necesariamente tiene que ser la riostra donde va a colocar la carga. Ah, sí, correcto, correcto. Sí, pero digamos que ahorita era por un poquito de facilidad de verlo en el diagrama, porque digamos que efectivamente se pudo haber ubicado la carga P a medio tramo 1 o haber sido un diagrama de momento con una carga distribuida, ¿verdad? Pero fue porque coincidentemente fue en los mismos puntos. Pero cabalmente, si P hubiera estado de este lado, efectivamente en el primer tramo no hay que tomar ese 200, ¿verdad? Ahí sí tiene toda la razón. Pero el problema está en que luego es la misma viga y usted tendría que hacer un cambio de sección. Y eso resulta un poco complicado ya a nivel de tema en la realidad, el tema físico. Es mejor mantener la misma 16 por 40, ¿verdad? En toda la longitud. Ok, entonces chequearíamos donde ocurre el momento Correcto. máximo y Así es. utilizaríamos ese CB que ocurre en ese punto. Ok, Exactamente. gracias, ingeniero. Ahí estamos. Ujú. Claro. ¿Sí, Abraham? Una consulta más, ingeniero. El arrastramiento tiene que ser perpendicular a la carga, ¿verdad? No se podría hacer paralelo, contrario a eso, estaríamos dividiendo la viga en otra viga, en 2 vigas más, o se puede. O sea, tengo esa duda. Digamos que usted se refiere, vamos a ver si le capté. Si sobre este eje longitudinal de esta viga, aquí que se desarrolla un ángulo de 90 grados, ¿a eso se refiere? ¿Con esta viga? Perdón, Abraham, no sé si me escuchó. Sí, disculpes, tenía desactivado el micrófono. No, yo entiendo que el arrastramiento va lateral por el tema del pandeo torsional, ¿verdad? Que Correcto. supongo que por eso es que siempre se pone paralelo perdón, perpendicular a la carga. Pero consulto, si fuera el arrastramiento paralelo a la carga, es decir, tipo una tijera, pero que fuera en el plano de donde va la columna buscando la viga, ¿valdría eso o siempre tiene que ser como está aquí en el esquema que usted nos está mostrando, que efectivamente solamente en el lado lateral de la columna, de la viga, no en el patín? Vamos a ver si usted dice en este sentido que si aquí estuviera un Sí, apoyo. sí, sí, correcto. O ahí estaríamos dividiendo la viga en otra viga, ¿verdad? O sí se ¿Qué le iba puede a decir? aplicar. No, en realidad ahí también le afecta la longitud porque cuando usted sacara su diagrama de momentos, independientemente de la conexión acá, el diagrama de momentos a lo mejor, no sé, voy a hablar aquí, pero aquí ya puede cambiar, ¿verdad? O sea, no, ahí es como meter una columna más. Ujú. Ah, ok, ok, gracias. Pero valía la pregunta, claro. ¿Alguien más? Sí, Denis. Eh, digamos, no sé si le pudiera presentar aquí. eh, Sí, por supuesto. Ah, permíteme, no es un minuto, ¿verdad? Todavía no me deja.